Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este programa de Mi Casita de Oración. Les damos la bienvenida en nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad, de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México. Me presento, soy Brenda Leiva, del Apostolado de la Nueva Evangelización, ANE. En este día de bendición, vamos a iniciar, como hemos hecho en otros programas, con la poderosa oración del Espíritu Santo. Pedir al Espíritu Santo que lo que vayamos a recibir este día haga vida en nuestro corazón y nos traiga a la memoria esa necesidad de que vivir en las cosas de Dios es lo más importante. Vamos a decir todos juntos: ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y miren que esta oración lleva la palabra del tema de este programa, el poder de la intercesión. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos apoye, que nos ayude, y a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros, ¿no? Nuestra gran intercesora. Y precisamente con esto que les queríamos compartir en este programa dedicado a la intercesión. Hemos hablado también en los otros programas hemos hablado de cómo aumentar nuestra fe. Hemos hablado de cómo llevar al Señor a nuestras casas. Y en estos temas es sobre todo el que tengamos una conciencia de que lo necesario que es que creamos, que nuestra fe aumente, que creamos en las promesas de Dios, que creamos todo lo que está en la Sagrada Escritura. Y quiero empezar con este texto bíblico. Yo les diría, por favor, que los que tengan esa sana costumbre de anotar una hojita, un cuadernito, un lápiz, una pluma, porque lo importante es que luego cuando lo compartamos tengamos a la mano los textos bíblicos, ¿sí? ¿A qué se refiere? Ahora, como les he dicho en otras ocasiones, los que quieran volver a ver estos programas de la Comisión de Liturgia de la Arquidiócesis, que todos estamos bajo la guía de Monseñor Pedro Agustín Rivera, Monseñor Pedro Agustín de la Arquidiócesis de México, que si tú lo quieres volver a ver, entras otra vez a esta página de la Comisión de Liturgia y le empiezas a mover para abajo y ahí vas a encontrar todos los programas que se han estado grabando y sobre todo que los vas a poder compartir, ¿no? En tu misma página, compartirlos a través del WhatsApp. Vamos a este texto bíblico. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión dimos un testimonio precisamente en uno de esos videos de una persona que pues que nadie le había hablado de que hay otra vida, y que cuando se le habló de que existe otra vida, esa persona pues estaba asombrada? Y sobre todo, quien le compartió esto, no me puedo alargar explicando, ya tendrían que ir a los otros videos, quien le compartió esto y esta palabra, esta promesa, le decía también, y es que allá también vamos a comer. Miren qué ternura, porque estas dos personas de este testimonio son dos personas en situación de calle. Y de repente encuentran, ahora sí que como dice la palabra de Dios, el tesoro escondido. La palabra, el tesoro escondido, la bendición de lo que el Señor nos está compartiendo, prometiendo, y lo que es más importante, lo que el Señor nos está cumpliendo, ¿verdad? Vayamos por favor a Isaías 54.
En el Antiguo Testamento, esta palabra dice algo que me encanta. Dice, si ustedes me hacen caso, es Isaías 55, a partir del 2. Dice, ¿para qué van a gastar su dinero en lo que no es pan y su salario en cosas que no alimentan? Dice, si ustedes me hacen caso, comerán cosas ricas y su paladar se deleitará con comidas exquisitas. Atiéndanme y acérquense a mí, escúchenme y su alma vivirá. Palabra de Dios. Volvemos a lo mismo, mis hermanos. Si ustedes me hacen caso, dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema? Que no queremos hacer caso. No queremos hacer las cosas como el Señor nos las indica. Y no solo en este texto bíblico habla de esa bendición de lo que son los alimentos, de que lo que va a ser nuestra resurrección en un cuerpo glorioso, incorruptible, o sea, lo que nos espera, en pocas palabras. El problema es, lo hemos dicho también en otros momentos, reflexionar qué es la parte que no entendemos. Porque les decíamos en programas pasados, somos lo que entendemos. Entonces, si no lo entiendo, ¿qué necesito ir? ¿Qué necesito hacer? Ir a la verdad. Donde está la verdad, aquí está la verdad. Y quisiera ponerles un ejemplo también de lo que es no hacer caso, de querer hacer las cosas a mi manera. ¿Cuántos de nosotros, y se los digo con pesar, porque yo misma caí en esa trampota años atrás, de alejarme de las cosas de Dios y de pensar que Dios tiene que esperar a que a mí se me ocurra un día de estos voltear a verlo, ¿sí? O pensar que qué va a pasar conmigo cuando yo me muera. La gran mayoría piensan que todos vamos a descansar. Ese es el problema, y es un problema muy serio, porque desde que estamos chiquitos, lo sé, y creo que sigue pasando todavía, mis hermanos. Desde que estamos chicos se nos dice, cuando vamos a algún velorio, y la persona sea de lo más terrible, y esto se conoce mejor en los pueblitos chiquitos, ¿no? Cuando sabemos que era una persona alejada de Dios, pecadora, bueno, terrible. Y entonces desde chicos empezamos a escuchar, ya está descansando. Así de sencillo. ¿Qué falta tan grave? Descansar solo Dios lo sabe. ¿Y en qué lugar? Ahora sí. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Ese es el problema, ¿sí? Entonces, lo que les quiero compartir, vamos anotando lo que les decía esto, donde dice el Señor, si ustedes me hacen caso, y es importante hacerle caso, estamos hablando de interceder. Una de las oraciones de intercesión, mejor dicho, una de las oraciones que nuestro Señor Jesucristo nos invita a que hagamos, se encuentra en el Evangelio de San Lucas 11. ¿Cómo voy a orar? ¿Cómo intercedo? ¿Qué hago? ¿Qué le digo a Dios Padre? Yo recuerdo inclusive que en alguna ocasión en esta comunidad, en este apostolado, somos formados constantemente por la bendición de nuestra iglesia, a través de nuestros sacerdotes, por cursos. Ahorita se están tomando inclusive cursos en línea, aún dentro del encierro. Y hay un momento en que en el Evangelio de San Lucas 11 precisamente, nos dice el Señor, anótenlo porque es importante que lo leas y lo creamos sobre todo. Dice, ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. El Padre que está en los cielos, ¿no dará Espíritu Santo a quien se lo pidan? Mis hermanos, si reflexionamos este texto bíblico, nos vamos a quedar boca abiertos. Él sabe bien que somos malos, que somos pecadores, que todos los días estamos luchando. El hecho, en este mismo hecho de que les compartamos la palabra de Dios, no quiere decir que ya vivamos en una santidad. Aspiramos a la santidad, porque algo que sabemos es que
Si no somos santos, mis hermanos, no vamos a llegar al cielo. Ahora, en el cielo también hay varias moradas, ¿sí? Entonces, si no aspiramos a la santidad, no vamos a llegar. Claro, debe de haber de santos a santos, ¿no? Pero la santidad es algo que tenemos que buscar, perseguir como meta. Entonces, analicemos esta parte. El Señor nos está diciendo una realidad. Nos está dando un consejo. Ustedes que son malos, dentro de su maldad, hacen cosas buenas para su familia, para sus hijos. Pero dice, les dan cosas buenas. Cosas son cosas materiales. Dice, el Padre que está en el cielo no le dará Espíritu Santo a quien se lo pidan. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Tu hijo está alejado de Dios? Pide Espíritu Santo para él. ¿Tu hijo está enfermo? Pide Espíritu Santo para él. ¿Tu hijo está necesitado? ¿Tiene un problema de la situación? ¿Problema de trabajo? ¿Problema existencial? Del que tú quieras. Pide, ruega Espíritu Santo para él. Nuestro Señor nos lo aconseja. Se los puedo estar repitiendo toda la tarde, pero el problema es que lo creamos. Hay que pedir Espíritu Santo. Quien tiene Espíritu Santo lo tiene todo. O como le diría en uno de los poemas a Santa Teresa, solo Dios basta. Bueno, entonces vámonos. Quisiera que me acompañaran al libro de Reyes. Vamos a continuar. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera? No a la manera de Dios. En el libro de Reyes, si anotan por favor, libro de Reyes, déjenme ponerlo acá, libro de Reyes, nos dice esto, que, bueno, voy a tratar de sintetizárselos, explicándoselos, pero para que lo anoten y lo puedan leer completo, es Segunda de Reyes, mis hermanos, el 5, si lo pueden leer, el 5 hasta, pues completo de preferencia, ya que vamos a entrar en el conocimiento de la palabra, pues leámoslo completo, ¿no? Pero aquí se narra que había un hombre de nombre Naamán que le da lepra. ¿Se acuerdan ustedes? Y luego lo que se nos ha narrado en algunas películas, yo tengo entendido que todavía existe la lepra, pero en la época de nuestro Señor era terrible porque los leprosos pues los tenían que ver de lejos, no se les podían acercar, ¿no? Y la lepra explicada es que tu carne se descompone completamente, ¿sí? ¿Sí? Y se empieza a desprender porque tú ya no tienes sensibilidad, esa parte de tu cuerpo que tiene lepra, cuando estás enfermo de lepra, ¿sí? De esa lepra, por eso les tenían que poner unas mantas porque se les caía a pedazos la carne, ¿sí? Y un olor terrible, pero ellos ya no sentían, un leproso podía quemarse y no darse cuenta que se está quemando hasta que ya vio las llamas sobre él, ¿no? El problema de la lepra espiritual es ese. Hay quienes vivimos con una lepra espiritual. Vivimos en medio del pecado y ya ni sentimos que estamos pecando. Todos pecan, pues yo también peco. Entonces, estás leproso, mi hermano. Si la vida de pecado que llevas no te duele, ¿sí? Si esa lepra espiritual no te permite tener sensibilidad, conciencia de pecado, estás leproso espiritualmente, ¿sí? Y necesitamos de la oración el conocimiento de la palabra. Entonces, volviendo a Naamán, él va con el rey de Israel, pues para buscar su sanación, pero me gusta mucho esta parte porque precisamente en Segunda de Reyes, desde el 5, ahí se dice que una muchacha entra al servicio, fíjense cómo actúa el Señor, ¿no? Hay una muchacha que entra al servicio de la casa de Naam,
¿sí? Y ella es la que le da un consejo. La intercesión, aparte de oración, tiene que ir también con acciones. A veces somos intercesores y si esa intercesión la hacemos con pasos para acercar a esas personas al Señor, eso es muy importante. Entonces ahí narra la palabra, ya la van a leer ustedes, ¿sí? Segunda de Reyes 5 completo dice, una muchachita que quedó al servicio de la mujer de Naam, ¿sí? Dice, ella le dijo, ojalá mi señor, ahora su patrón, me presentara al profeta se presentara al profeta que hay en Samaria, pues él le sanaría la lepra. Es que no sé muy bien si es Samaria o Samaria, pero se está refiriendo al profeta Eliseo, ¿sí? Dice, ojalá y fuera con ese profeta. Pero el primer paso que da Naam es ir con el rey de Israel. Así como diciendo, pues el rey lo va a hacer. El rey para nada, el rey se desgarra las vestiduras y el rey le dice, oye, yo no soy Dios, ¿qué te pasa? ¿No? Pero Eliseo se entera que él está enfermo de lepra y le manda un recado a Eliseo. Acuérdense que Eliseo es el profeta, ¿sí? Eliseo es al que Elías le avienta su manto y se le regala la doble unción. Bueno, pero ya eso sería en otro momento, otro tema. Lo importante es que Eliseo es un profeta de Dios. Y es al que la muchachita lo había enviado. Pero como solemos hacer las cosas a nuestra manera, no crean que Naam fue directamente a buscar a Eliseo. No. Voy con el rey para recibir una recomendación, a ver que me van a recibir súper, porque yo tengo que ir recomendado, ¿no? Entonces, Eliseo cuando se entera le manda a decir lo siguiente, ¿sí? Eliseo le dice que le manda a decir que el hombre venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Eliseo le manda a decir, díganle al rey que el hombre venga a mí y sabrán que hay un profeta en Israel. Y después se encamina Naamán a donde está Eliseo y antes de que llegue, el profeta Eliseo le manda un mensajero que le dice, mandó decirle, anda al río Jordán y lávate 7 veces y tu carne se volverá como antes y serás purificado. Ve al río Jordán, métete 7 veces y serás purificado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Por eso de que a nuestra manera y como nosotros queramos, ¿sí? Dice, Naamán se enojó y se retiró, había pensado, a mi llegada saldrá personalmente a encontrarme, se detendrá y rogará a Yahvé, con su mano tocará la parte enferma y quedaré sano. Y todavía más molesto, dice, ¿acaso no son mejores el Habaná y el Farfat, ríos de Damasco, que todos los ríos del país de Israel? ¿No podría bañarme en los ríos de Damasco para mejorarme de la lepra? Y es muy importante esa reacción de Eliseo, mis hermanos, porque él está renegando. Le están diciendo qué es lo que tiene que hacer y está cerrado. Y esto también tiene que ver cuando los invitamos o cuando nosotros, ustedes, invitamos a personas de las cosas de Dios. ¿Y qué te dicen? Si los invitas a misa, yo voy a misa cuando me nace. ¿Sí? Si los invitas a hacer una oración, ¡ay, qué enfado un día de estos! Pero no los invites a fiestas, a cafés, a comidas, todo el mundo puesto. Pero en las cosas de Dios ponemos todas las trabas. Estamos invitándolos también y los invitamos de muchas maneras. Obviamente nosotros como ANE los invitamos a nuestra comunidad a casas de oración, pero ¿cuántos movimientos no hay donde tú estás? ¿Cuántos grupos parroquiales? ¿Cuántos movimientos el Señor ha levantado en nuestra iglesia? De diferentes tipos, para niños, para jóvenes, para mayores, para que te incorpores. Y en la gran mayoría de los casos ni caso le haces, o si le haces caso, como les decíamos también en el otro programa, entras haciendo juicios y señalando y no te gusta, etcétera, etcétera. Bueno, aquí Naamán
Dijo, no, 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 en mi tierra ya hay mejores ríos que este de Jordán de Israel, ¿no? Pero aquí está la parte importantísima. Narra la palabra que los que iban con él, sus sirvientes, pongamos atención, y esto es importante porque a quién busca o de qué personas nuestro Señor, a qué personas se dirige o se acerca para, pues para llevar la palabra, para llevar un buen consejo, no a los más inteligentes. Dice la basura del mundo para hacer reaccionar a los que se dicen inteligentes o sabios, ¿sí? Entonces, aquí hay dos personas, la muchachita, la sirvienta de su esposa o su mujer, como sea, sus propios sirvientes le dicen estas palabras, ya que él está renegando, ya está a punto de regresarse, sus propios sirvientes le dicen, padre, porque así le decían a él, si el profeta te hubiera mandado hacer una cosa difícil, no la habrías hecho. Y qué fácil es bañarte como el profeta te ha ordenado. Qué fácil es llevar al Señor a tu casa, mi hermano. Hacer el esfuerzo por reunirse 2 o 3 en su nombre y entender que así el Señor va a estar en tu casa. Y así tu casa se va a convertir en tierra santa. Pero ese es el extra que se necesita, el creer, el aumentar nuestra fe. Ellos le están diciendo, hombre, aquí está el río, métete, ¿sí? Y bendito sea Dios, el hombre se mete y es sanado de la lepra, ¿sí? ¿A qué nos resistimos nosotros, mis hermanos? Primer punto, pedir Espíritu Santo ante cualquier necesidad. Pedir Espíritu Santo para mí, pedir Espíritu Santo para mis hijos, pedir Espíritu Santo para los necesitados, en todos los sentidos. Escuchar que la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios y saber que la palabra de Dios se cumple y que no es así nada más como, ¿qué les puedo decir? Cualquier libro. Es el libro, bendito sea Dios, más leído en la historia de la humanidad. Pero sobre todo es palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué dijo? Si ustedes me hacen caso, esa es la palabra de Dios, todos los manjares que nos están esperando, un cielo nuevo, una tierra nueva, mis hermanos. ¿De qué otra manera podemos hacer y conseguir ser intercesores? En nuestra iglesia tenemos la bendición de la vida de nuestros santos maravillosa. No me quiero imaginar qué pasaría si no tuviéramos esa cantidad de santos que tenemos nosotros, a los que podemos acudir, ¿sí? En cualquier momento de nuestra vida. Yo se los puedo decir de esta manera también, les súper recomiendo lo que son las oraciones de Santa Brígida, ¿sí? Los pueden conseguir en sus parroquias, en las librerías católicas, que son oraciones que nuestro Señor le dicta a Santa Brígida de cómo orar y interceder por nuestra familia. O sea, ¿qué necesitamos hacer para que nuestra familia sea salvada? ¿Sí? Es a través de las oraciones que Él le da. Le decíamos la vez pasada, ¿y sigue hablando el Señor hoy? Pues sí, sigue hablando el Señor hoy, pero seguimos sin hacerle caso. Ese es nuestro gran problema. ¿Qué le dice, por ejemplo, en estas revelaciones del Señor a Sor Faustina? Por eso el rezo del Santo Rosario. Y si el rezo del Santo Rosario lo hacemos meditando la pasión de nuestro Señor Jesucristo, intercediendo por nuestra familia en ese sentido. El Señor le dice a Sor Faustina, 1 hora meditando mi pasión, a mis ojos es más valioso que 1 año de flagelos en tu cuerpo. Veamos, 1 hora meditando la pasión del Señor. Entonces, si nos ponemos a hacer el Santo Rosario, meditando la pasión de nuestro Señor, y lo ofrecemos, eso es, no, miren, en esto de Santa Brígida,
me tendría que halagar mucho para poder explicarle las bendiciones de lo que esto significa. Pero hay una página que la pueden buscar ustedes en YouTube, se llama Material Católico de Evangelización. Y hay una explicación preciosa que da un sacerdote. Para los que quieran anotar, por favor, les vuelvo a decir, la página se llama Material Católico de Evangelización. Y ahí vas a encontrar una charla, una homilía que da el padre, ¿cómo se llama? Fabio Giraldo se llama. Y ahí vas a encontrar la explicación de por qué acudir a Santa Brígida en las promesas que el Señor da para la salvación de tu familia, ¿sí? Me tendría que extender mucho. Hay también todo lo que es bendición, la intercesión, el también saber que el sufrimiento que nosotros tengamos como papás, como mamás, o cualquier tipo de sufrimiento, tiene un sentido salvífico si tú lo ofreces, ¿sí? Y déjenme decirles esto que a mí me ha impactado muchísimo, ¿sí? Hay un testimonio que para gloria de Dios llegó a mis manos esto pasó hace muchísimo tiempo, ¿sí? Pero se lo voy a tratar de sintetizar así. Este testimonio precisamente lo escribió en esto de las redes el padre Oleari, un sacerdote de Mississippi. Estamos hablando de 1944. En ese entonces todavía existía la esclavitud en Estados Unidos. Bueno, pues tratando de sintetizarlo, ahí se narra la historia. Todo esto lo narra el sacerdote, ¿eh? Por eso pudimos tener la bendición. Y miren cómo son las cosas. Pudimos tener la bendición de este testimonio para compartirlo con nuestros hermanos que están en la cárcel. Y ahí se narra la historia de un negrito en épocas de esclavitud, cuando era un negrito que no conocía de Dios para nada, nadie le había hablado de Jesús, y lo meten a la cárcel porque un blanco trata de abusar de su esposa, y bueno, pues lo condenan a la silla eléctrica, en pocas palabras. Estando en la cárcel, él está siendo condenado a la silla eléctrica en este lugar, pues en su celda los encerraban de 4 personas en cada celda. Y en alguna ocasión, platicando los 4, el negrito se da cuenta que uno de los que están ahí, que hay un católico que trae, ay, ¿por dónde la tengo? Una medalla de la Virgen, como esta que traigo yo aquí. Y entonces el negrito, que no sabe, no entiende, le dice, ¿y eso qué es? Y el católico, mis hermanos, abramos los ojos, se avergüenza, se la quita, la saca y la avienta al suelo, ¿no? Y entonces el negrito va y toma la medallita de la Virgen y pues él se la pone, ¿sí? Esa noche tiene una manifestación de la Santísima Virgen ahí en su celda, ¿no? Se da el susto de su vida, pero lo que la Virgen le dice es que pida que le lleven un sacerdote católico que lo prepare para que reciba los sacramentos. Entonces el negrito, muy obediente para esto, pues con todos los gritos que despertó a todos los que estaban ahí, diciendo que ahí había una mujer y que era una mujer muy bella, etcétera, etcétera. Entonces el negrito hace un escándalo. Al otro día pide el sacerdote y empieza a ir este sacerdote, el padre Oleri, precisamente a prepararlo para recibir los sacramentos. Los otros 3 también se anotan para recibir los sacramentos. Y el negrito sigue hablando de que ve a la Virgen, etcétera. Inclusive las monjitas van a conocer al negrito, etcétera, etcétera, etcétera. El padre dudaba de lo que el negrito decía fuera cierto, ¿sí? Lo ponía así un poquito en duda. Porque pues él no sabía nada y que de repente empezaba a decir que la Virgen le decía la importancia de la confesión, ¿sí? Y la Virgen le decía, es que nosotros no estamos arrodillados delante de un sacerdote, sino estamos arrodillados
ante la cruz de su Hijo. Es el mismo Jesús el que nos confiesa y cosas por el estilo, ¿sí? Pero el sacerdote seguía dudando, pero pues estaba cumpliendo con catequizarlos, ¿no? Y de repente el negrito le dice, oiga padre, venga tantito para acá. Y lo llama parte del grupo, ¿no? Claudio se llamaba el negrito. Dice, cuando estaban solos, Claudio le dijo al sacerdote, ella me dijo que si usted dudaba, aguas con lo que pedimos, prometemos y ofrecemos, ¿eh? Dice, ella me dijo que si usted dudaba o me mostraba desconfianza, que yo le recordara que cuando usted estaba caída en una zanja en Holanda, en 1940, usted le hizo una promesa a ella, la cual ella todavía está esperando que le cumpla. Pues ya se han de imaginar cómo quedó el sacerdote, boca abierto, porque todo eso era verdad. Él cuando cayó en una zanja le prometió algo a la Virgen que nunca le cumplió, como lo que prometemos nosotros, mis hermanos. La Virgen escucha, el Señor escucha, y están esperando que cumplamos nuestras promesas. Bueno, pues tratando de resumir, llega el momento en que le dicen al negrito pues que ya le llegó la fecha para que lo van a ejecutar en la silla eléctrica. Y entonces, él les dice, fíjense qué hermoso, pues ya le dieron la fecha para la ejecución. Él, por lo general, cuando pasan estas cosas, le dicen al que van a ejecutar cuál es tu último deseo, que en la gran mayoría de los casos piden unos banquetazos de cosas que se les antojan, ¿no? Y el negrito le dijo, yo no voy a morir, tan solo este cuerpo, yo voy a estar con ella. Entonces, dice lo que dije el negrito, ¿puedo tener una fiesta de despedida, mis hermanos? Bueno, todos se quedan boca abiertos. El caso es que le hacen su fiesta al negrito, llega el día de la ejecución y lo llevan a ejecutar en la silla eléctrica. Minutos antes llega una orden del gobernador donde les dice que detengan la ejecución, van a estudiar el caso una semana más, etcétera, palabras más o palabras menos, ¿no? Entonces, el negrito se pone a llorar y se le acercan y diciendo, ay, es que está tan emocionado porque le dieron una semana más de vida. Y él les dice, no lloro por eso, ¿sí? Y dice estas palabras, pongamos atención, por favor. ¡Qué belleza! Dice, hombre, ustedes no saben. Y padre, usted no sabe. Si ustedes alguna vez miraran en el rostro de ella, ahora en el rostro de la Santísima Virgen, y miraran en sus ojos, ustedes no quisieran vivir un día más. Recuerdo que cuando conocimos este testimonio, pues lo conocimos, como le decíamos, a través de internet y lo repartimos ahí en la cárcel, aquí en la tutelar para menores de San Fernando, en la Ciudad de México. Y Estela me hizo el favor, nos hizo el favor de traérnoslos, y eran, ¿qué les diré? Unas 4 o 5 hojas. Entonces tomé la decisión de pedir un permiso a un sacerdote para ver si lo podía pasar así como en un librito, porque se me hacía algo tan especial, pues un folleto, se me hacía algo tan hermoso, tan grande, que había que compartirle, no nada más en simples hojas, ¿no? Entonces le pedí la orientación y el permiso precisamente al padre jesuita que les he comentado, el padre Eduardo López Valera, Pérez Valera, creo que es Pérez Valera, el misionero en Japón, que en paz descanse, que murió hace poco. Y no solo me dijo, Brenda, adelante, sino me hizo una especie de imprimatur. Y al final pone estas palabras el padre Eduardo López Valera, sacerdote jesuita, que él es religioso, ahorita me acuerdo de dónde, es jesuita, dice, termina después de una carta hermosa, dice, demos gracias a Dios por nuestro hermano Claudio,
quien sin duda alguna nos ayuda ahora a creer lo que Él creyó, a esperar lo que Él esperó y a amar lo que Él amó. Por la misericordia de Dios, un día le daremos un abrazo cuando lleguemos al lugar en donde nos estará esperando. Seguramente ya se encontraron el padre Lalo y Claudio, ¿sí? Bueno, el caso es que está llorando el negrito, pues porque le suspendieron su encuentro con la Virgen, cuando le suspendieron la ejecución. Y entonces el negrito dice, sigue llorando, y el padre Oleri le dice, mira, a ver, espérate tantito. Esta semana de sufrimiento para ti, porque vas a estar alejado de la Santísima Virgen, ¿por qué no le ofreces por alguno de los que están aquí, de todos estos condenados que no han querido, condenados a muerte, que no han querido reconocer al Señor? Y entonces Claudio dijo, sí, por aquel, y señala uno, que era el más sanguinario de todos. Y él ofrece ese sufrimiento de estar separado de la Virgen esa semana por la salvación de esa alma. ¿Y qué pasa? Por eso, cualquier tipo de sufrimiento que podamos ofrecer por la salvación de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, el Señor la escucha. La Virgen está atenta. Entonces, narra ahí en el testimonio que a la semana ejecutan al negrito, a Claudio. Pasado un tiempo, unos meses, ya van a ejecutar a ese que era sanguinario y muy, muy malo. Y le dicen que si le acercan un sacerdote, él empieza a maldecir, a decir que si le acercan un sacerdote va a ser un escándalo, y él no quiere saber nada de sacerdotes. Pues lo ponen en la silla eléctrica aquel hombre, y ya están a punto de ejecutarlo, cuando de repente empieza a dar de gritos como loco, ¿sí? Y empieza a pedir un sacerdote. El padre Oleri estaba ahí porque por ley tenía que haber un sacerdote en la sala contigua, por lo menos. Entonces ya se acerca el padre, lo confiesa y ya lo regresan a la silla eléctrica. Y entonces le dice precisamente uno de los celadores que estaba ahí, oiga padre, ¿y qué le pasó a este? Pues si no quería sacerdote, ¿y ahora por qué sí se quiso confesar? El padre le dice, no lo sé. Entonces él se acerca a los que están amarrándolo en la silla eléctrica y le dice, oye, ¿y qué? ¿Por qué te arrepentiste? Y entonces este hombre sanguinario le dice, muy asustado, ¿te acuerdas del negrito que ejecutaron hace un tiempo? Sí, ¿qué tiene? Ahí está. Mira, lo estoy viendo, le dice. Está al lado de una señora bellísima. Y él me empezó a reclamar que él había ofrecido sus oraciones por mí, por mi salvación, y que me enseñan lo que es el infierno y a dónde voy. Y es cuando empecé a gritar. ¿Nos damos cuenta, mis hermanos? Lo que es el poder de la intercesión, sobre todo cuando tú pides con el corazón, cuando tú oras con el corazón, cuando tú cualquier sufrimiento, situación, la ofreces por la salvación de un alma, de un hijo. No debemos ser y cerrarnos. Por eso la importancia de todo lo que nosotros le decimos, abre tu casa de oración, lleva al Señor a tu casa. ¿Cómo explicárselo? Hay muchas formas, hay muchas maneras. Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, también aquel momento, esto está en el Evangelio de San Lucas, porque eso es ser comunidad. En el Evangelio de San Lucas 5 y adelantito, dice que aquellos, ya lo hemos escuchado muchas veces, aquellos 4 personas que subieron a su enfermito por el techo porque ya no había lugar de cómo acercarlo al Señor, y ellos lo acercan al Señor por el techo, ¿sí? ¿Y qué le dice el Señor? Esto sí quisiera leérselos tal y como está para no equivocarme. Es el Evangelio de San Lucas, ¿sí? Buscaban cómo entrar en la casa, es San Lucas, en mis hermanos 5, desde el 17, dice el paralítico, ¿sí? Buscaban cómo entrar en la casa y fíjense la importancia de esto. Ellos lo acercaron, el hombre no podía ni moverse. Ellos lo acercan en una camilla. ¿Cómo vas a acercar tú
al Señor a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a través de una casa de oración, reuniéndose 2 o 3 en el nombre de Jesús. Mateo 18 lo dice, 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice nuestro Señor Jesucristo, en medio de ustedes. Y esta promesa conlleva algo tan grande porque el orar yo sola lo puedo hacer en cualquier momento, pero el conseguir que otra persona junto conmigo oremos es muy difícil. Pero ese extra es el que el Señor nos pide, eso es ser comunidad, ¿sí? El buscar. Ahora con estos medios de comunicación, como le decíamos, si nos reunimos a través del Zoom para platicarnos o para vernos como familia, pues también nos podemos reunir para el rezo del Santo Rosario, para una casita de oración. En esta página, por favor, los que están anotando, si quieren informes, con mucho gusto se los podemos dar. Ya sea entrando en nuestra página del ANE o en el caso particular es brendaleivah@hotmail.com, ¿sí? Y cualquier duda. Ahora estamos, les hemos dicho, en 40 comunidades en la República Mexicana, que les vamos a ir dando poco a poco los nombres de esas comunidades. O sea, ahorita las que me vienen a la memoria, por ejemplo, si hablamos de la zona norte del país, pues estamos en Chihuahua, estamos en Tampico, en Ciudad Victoria, en Monterrey, en Guasave, Sinaloa, saludo a mis paisanos de Guasave, en el Rosario, Sinaloa, en toda esa zona norte, ¿qué otra parte del...? Bueno, por lo pronto les decimos esos, ¿no? Están las del centro y están las del sur. Pero lo importante es que, como dijo el Señor, si ustedes me hacen caso, vamos a los banquetes celestiales, mis hermanos. Nada que ver con lo que hoy estamos conociendo como muy rico. Allá son verdaderos banquetes celestiales. Allá está la eternidad para la que el Señor nos llama. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en Lucas 5? Dice, viendo Jesús la fe de ellos, le dice, amigo, tus pecados te son perdonados. Mamá, papá, hermana, amiga. Si tú en comunidad te reúnes y oramos juntos por algo o por alguien, eso es lo que mueve la mano de Dios. Viendo la fe de ellos. Y dice algo más que es impactante realmente. Y bueno, lo empiezan a criticar. ¿Quién puede perdonar los pecados? Solo Dios. Y entonces es cuando él le dice, te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vuélvete a tu casa. Me llamó la atención mucho esto y por eso es importante meditarlo. El paralítico ni habló, en ningún momento abrió la boca. La comunidad, esas 4 personas lo acercaron al Señor. Y el Señor no solo le quitó la parálisis, le perdonó sus pecados y termina diciendo, entonces sí, el paralítico se retira dando gloria a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, mis hermanos? Dar gloria a Dios, acercarlos a las cosas de Dios. Hay otro texto hermosísimo, tendríamos muchos textos que anotar, pero relacionado con la importancia de abrir una casa de oración y de que insistimos mucho en esto. Hay un momento en el que se nos narra, por ejemplo, cuando Salomón está haciendo el templo, ¿sí? Para el Señor, el templo que no alcanzó a hacer David. Entonces Salomón está haciendo el templo. Y en esa comunicación que desde el Antiguo Testamento sabemos que tiene Dios con sus profetas, la palabra de Dios dice que Dios no hace nada sin antes avisarlo a través de sus profetas, ¿no? Entonces, hablando Salomón con él, ¿sí? Dice, Salomón acabó la casa de Yahvé y la casa del rey, y llevó a cabo cuanto se había propuesto hacer en la casa y en su propia casa.
¿Y qué le dice Dios ante estas actitudes de Salomón? Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. En tu casa, mi hermano. Pues ahora he escogido y santificado esta casa para que en ella permanezca mi nombre para siempre, y allí estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Si ustedes me hacen caso, dice la palabra de Dios, dice nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, si ustedes me hacen caso y abren su casa de oración, ahí va a estar mi presencia todos los días. ¿Qué necesitamos, mis hermanos? Pues hacerle caso, ese es el problema. Si quieren más información, como les decía, se pudiera estar hablando mucho, pero la intercesión que sale del corazón, ¿qué decir de la intercesión de la Santísima Virgen María? Esa intercesión maravillosa de la boda de Caná, por ejemplo, hagan lo que Él les dice. Pues lo sigue diciendo, hagan lo que Él les dice, pero seguimos sin entender. Recuerden en las diferentes apariciones aprobadas por la Iglesia, inclusive en Fátima, ¿sí? En Fátima, ¿qué es lo que dice la Santísima Virgen María en Fátima? ¿Sí? Lo decíamos el programa pasado, que aquí está. ¿Qué pide la Virgen? Pide confesión sacramental, sagrada comunión, hacer sacrificio por los pecadores, ¿sí? Por eso les permite ver el infierno a los pastorcitos. Y dice la Virgen en Fátima, muchas almas van al infierno, dijo Nuestra Señora de Fátima, porque nadie reza y hace sacrificios por ellas. Quiero despedirme, ya se nos acabó el tiempo, ahora tenemos un poco menos de tiempo, pero volverles a repetir, los que quieran una información más amplia de las bendiciones de Santa Brígida, no se van a arrepentir. Es el padre, como le decía, Fabio Girardo, y pueden ir a un portal que se llama Material Católico de Evangelización. Ahí va a encontrar lo que él dice de la oración de Santa Brígida, ¿sí? Y quiero terminar leyendo este texto bíblico que lo pusimos precisamente en el librito de Claudio, el negrito. Dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pongamos atención, mis hermanos, está en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 del 1 al 8. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Enjugará toda lágrima. Es más amplia la explicación, ojalá la puedan leer. Los invitamos a que nos despidamos de este programa con esta oración de: Dulce Madre, no te alejes. Y no permitas que yo me aleje tampoco. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto. Y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, recuerden, es importante también orar con los salmos, por el amor de Dios. No olvidemos que nuestro Señor en la cruz, sus últimas palabras fueron un salmo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Es el Salmo 30. Entonces, oremos con los salmos, intercedamos con los salmos. Buenas tardes o buenas noches, según donde nos estés viendo. Y como siempre, Señor, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe
toda la noche. Hasta luego. Que Dios nos bendiga a todos.